En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando el lunes de la octava de Pascua. ¿Qué significa la octava de Pascua? Resulta que las dos fiestas más importantes de la iglesia son el nacimiento y la resurrección. Esas son las dos fiestas como más grandes, que de hecho tienen una preparación. Para la Navidad nos preparamos con el Adviento, para la resurrección nos preparamos con la Cuaresma. Cuando llegan esa fiesta, la resurrección y la Navidad, entonces la iglesia le dedica durante una semana a celebrar como si fuera el primer día. Eso es lo que se llaman octavas. Durante 8 días celebramos como si fuera el primer día. O sea que esta semana estaremos en la octava de Pascua. De los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Muy bien. Dos cosas bien interesantes. La primera lectura dice: después de Pentecostés, a Pedro se presenta a la multitud y levantando la voz. Eso es uno de los síntomas de Pentecostés. Quien ha pasado por Pentecostés levanta la voz, ya no tiene miedo, ya no está en oscuridad, ya no está encerrado, ya no se siente solo, ya está con el Señor. Entonces, esto es lo que pasa hoy con Pedro. Levanta la voz. Levantar la voz en señal de aquí estoy. Levantar la voz en señal de no tengo miedo y lo que voy a anunciar es en el nombre del Señor. Entonces, cada vez que veamos en los Hechos de los Apóstoles estas palabras como levantando la voz y con voz fuerte y dirigiéndose a todos, o sea, son señales de que ya en ellos no había ese miedo. La resurrección es dejar el miedo. Una de las enseñanzas bien importantes en el día de hoy es esa. Tenemos que aprender a dejar el miedo. Yo creo que a veces nos impide experimentar la resurrección porque todavía sentimos mucho miedo, todavía somos personas llenas de miedo, llenas como de ese temor de que no lo podemos hacer. El espíritu de la resurrección es el espíritu de la libertad, es el espíritu donde te libera del miedo. Por eso, bien interesante, y durante toda esta semana que hablaremos de la resurrección, podemos pensar en el día de hoy de que te tienes que liberar, o sea, cuál es el miedo que tienes que soltar para experimentar la resurrección, porque seguramente no estás experimentando la resurrección porque tienes miedo, todavía estás encerrado, todavía tienes temor, todavía estás bajo la influencia de eso, del bloqueo, del temor, del pánico. La resurrección es
salir de esa oscuridad, salir de ese miedo. Entonces hoy un Pedro que se presenta levantando la voz en señal de que ya no tiene miedo. A todos nosotros en este día también, fíjense que quizás en algunos aspectos de nuestra vida no podemos resucitar porque todavía sentimos mucho miedo y estamos siendo esclavizados por él. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Fíjense en el detalle del Evangelio. El Evangelio dice: no tengan miedo. O sea, el mensaje de Jesús les dijo: no tengan miedo. El miedo no nos deja experimentar la resurrección. Y entonces, ¿cómo vamos a vencer el miedo? Dice Jesús: díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Yo creo que es una oración bien bonita para hacer hoy o para escuchar hoy. Vuelve a la Galilea. La Galilea es el lugar del amor. La Galilea es el lugar del encuentro con Dios. La Galilea es el lugar donde no tenemos miedo, donde podemos ver al resucitado y experimentar nosotros también esa pequeña resurrección. Hoy es el día que el Señor nos dice a todos: vayan a Galilea. Usted quiere experimentar la resurrección de Cristo, vayan a Galilea. Tú quieres dejar el miedo, vaya a la Galilea. O sea, vayamos a la Galilea. Es el lugar donde se encuentra Jesús resucitado. Es el lugar donde nos va a dar la fuerza, donde va a estar con nosotros. Es el lugar donde vamos a vencer todo temor y vamos a experimentar la resurrección. Así que volvamos oración esta palabra tan bonita. Dígale a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Vuelve a la Galilea. La experiencia, el amor, la resurrección, la paz, el equilibrio, todo lo que tú quieras encontrar desde Dios, todos los frutos de Dios, todos los atributos de Dios están en Galilea. Así que en este día, si tienes miedo, si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por momentos difíciles, vuelve a la Galilea. En la Galilea encontrarás lo que estabas buscando y en la Galilea podrás experimentar esa resurrección del Señor. También, aparte de eso, dicen que cuando las mujeres se fueron a contarle todo a los apóstoles y los soldados también fueron a anunciarle a los sumos sacerdotes. Esto es un dato curioso. Y es que conocen esta historia de que los sacerdotes pagaron a los soldados para que dijeran que habían robado el cuerpo. Realmente la resurrección, o sea, testigos de la resurrección fueron la noche, el sepulcro vacío, las mujeres que fueron, ¿sí? Pero los soldados que vieron fueron pagados, les pagaron para que contaran algo bien diferente. Por eso es que pocos judíos se convirtieron al cristianismo, bueno, muchos judíos, pero hoy todavía los judíos no siguen creyendo en la resurrección, porque en ese momento se dañó muchísimo la información, se tergiversó mucho con tales de que no se supiera. ¿Cuál era el temor de los sacerdotes? Que de pronto acabaran con la religión, o sea, acabaran con el negocio que ellos tenían, el poder que ellos tenían. A ellos les preocupaba era eso. Jesús estaba acabando con el poder de ellos, con el negocio de ellos. Entonces iban a hacer todo lo posible por destruir eso y no dejarlo florecer. Finalmente no se pudo, no lo destruyeron, surgió el cristianismo,
pero todavía muchos judíos se privaron de esa verdad. Así que también una buena enseñanza con esto es, tratemos siempre de hablar con la verdad. Ustedes no saben una mentira, todo el daño que puede hacer. Una mentira puede hacer muchísimo daño y no solo hoy, sino por mucho tiempo. Así que pidámosle al Señor que nosotros seamos hombres de verdad, hombres de palabra, que no le hagamos daño a las personas con mentiras. Que en este día entonces, que Jesús nos invita a no tener miedo, a hablar con voz alta, a salir de ese lugar oscuro, y si de pronto no somos capaces, entonces también nos invita a volver a Galilea. Allí lo veremos y allí nos dará esa fuerza que tanto necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, entonces les digo, hoy no tenemos clase de Biblia, pero a las 7 se va a encender un video. ¿Listo? Especial en este tiempo de resurrección. Hay un video que lo pueden ver, lo pueden tomar como clase de Biblia. A las 7 de la noche se va a encender un video. Ya está grabado el video, pero lo voy a poner a las 7 de la noche, como en reemplazo de clase de Biblia, pero hoy no tendremos la clase de Biblia. Pueden ver ese video que habla sobre la resurrección y es bien bonito. Hay muchos puntos ahí importantes que podemos aclarar con el tema de la resurrección. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,